Bueno, ya estamos acá con tres de las mujeres que han sido víctimas de violencias basadas en género por parte de Beto Coral. Es la primera vez que estas tres mujeres van a hablar, van a contar su historia, que no ha podido ser escuchada. Entonces, pues, mujeres, bienvenidas. Gracias por estar acá, gracias por su voz, gracias por tener toda esta valentía. Entonces acá el micrófono está abierto para que cuenten su historia, para que cuenten cuáles fueron las violencias que ejerció este hombre que ahora aspira a un cargo de elección popular, además que aspira a representarlas, a ustedes también. Entonces, bienvenidas a contar tu historia. Entonces, si quieres, Magda, tienes la palabra. Dale, perfecto. Muchas gracias. Buenos días, Juana. Agradecerte mucho a ti y a Pablo por el espacio, porque hace 4 años intentamos que nos escucharan por diferentes medios, pero fuimos escuchadas, pero no salieron nuestras voces porque nadie se atrevió a ponernos o a sacar nuestras historias, que son muy importantes. Acá lo más importante es que el público sepa lo que nos sucedió y pues que cada uno saque de verdad sus conclusiones. O sea, lo que nosotros más queremos es que no hayan más abusos hacia las mujeres. Entonces, por parte de esta persona, que es Humberto Coral, llamado Beto Coral en las redes de YouTube. Entonces, pues mi historia empieza el 21 de febrero, el 24 de febrero del 2021. Estábamos como en la mitad de la pandemia, donde el gobierno de ese entonces no daban las vacunas, donde las personas estaban muriendo de hambre. Entonces ocurre este estallido social donde, siendo nosotras, y hablo por mí, siendo yo empática y soy activista, entonces me da mucho dolor en mi corazón. Entonces yo empiezo a hacer ayudas a personas que salen en YouTube allá en Colombia, que para los niños, entonces empiezo a enviar dinero, porque yo decía, la única forma que yo puedo colaborar es con el dinero en este momento, porque yo estoy con asilo. Entonces, no puedo viajar a Colombia. Entonces yo dije, pues de la única forma que yo puedo ayudar a mi gente, a mis personas en Colombia, es con dinero. Entonces, siempre pensaba yo, ay, si hubiera un activista acá en Estados Unidos, podría pues como unirme y ayudarlo. Y un día en los reels de Instagram me aparece uno que dice, únete al parche. Y ahí pues está Beto Coral. Entonces yo dije, pues perfecto, porque me voy a poner en contacto con él, porque a mí sí me gustaría ayudar y a ver en qué podemos hacer. Y pues como él era una figura pública, pues se podrían hacer más cosas, ¿no? Entonces me uno, le envío un mensaje, literalmente ese es el mensaje que yo le envío. Espérame un momento, yo lo busco, porque yo todas las conversaciones, yo tengo pruebas, todo lo que yo voy a hablar es con pruebas. Y, o sea, y si tú en algún momento o ustedes me las piden, pues yo se las voy a brindar. Espérate un momentico. La forma como yo conocí a Beto Corales por medio de mensaje de texto, porque él deja en sus redes el teléfono, y yo le coloqué: hola, soy Tatiana, espero te encuentres bien, me uno a tu parche para salvar a Colombia de la corrupción y sus mafias. Ese fue mi mensaje. Y entonces inmediatamente él me mete a un grupo de WhatsApp, y en ese grupo de WhatsApp hacemos una reunión virtual por Zoom, donde vemos más o menos alrededor de 30 personas. Cada uno se identifica, dice su profesión, dice qué es lo que quiere con Colombia, qué es lo que ha hecho por las demás personas. Entonces, en esas, inmediatamente cuando a mí me toca hablar y yo hablo, él me envió un mensaje, me dice: oh, qué linda sonrisa, qué bonita que eres, me encanta tu activismo, me encanta como tú eres, tu personalidad. Y yo: oh, muchas gracias. Pero pues de ahí ya no había nada más, o sea, y después él continuó hablándome, hasta en cierto punto
hablábamos ya todos los días, nos chateábamos y empieza nuestra relación. Entonces él me dice a mí que él sí puede tener una relación de novios, pero que tiene que ser oculta porque él está ahorita pues con su campaña de la curul en el exterior y pues que él no quiere que se sepa, pero que él iba a empezar la campaña, o sea, él ya tenía en mente empezar la campaña, o sea, él no la había empezado porque todavía no eran las fechas, pero él ya estaba intencionando de tener esa campaña, entonces me dice que yo no diga nada, y yo le dije que pues que sí estaba de acuerdo, que si era pues, por la carrera de él, no había ningún problema. Entonces pues empezamos nosotros a tener una relación como novios. Entonces, mi activismo sigue acá tanto en New Jersey como en Nueva York. Yo me encuentro en New Jersey, pero muy cerca de Nueva York. Entonces, yo como activista tengo muchas amistades también que son activistas acá en estas dos ciudades y me reúno con ellas y les hablo de Beto Coral, que él podría ser también como la imagen pues, para que nos unamos más colombianos. Las protestas, grupos de feministas empiezan a hacer, es toda una logística, es pedirle permiso a la policía, es pedir permiso dónde vamos a pasar, y eso lo hacen muchas personas, o sea, y personas que ya, digamos, tenían el dominio y se hacían todas estas marchas para que supiera el mundo qué es lo que estaba pasando en Colombia. Pero Beto solamente llegaba a los sitios a tomarse fotos y era el único activismo que él hacía, llegar, a hacer videos y a tomar fotos. Entonces, pues dejo claro eso porque él en las redes siempre dice que él es activista, pero yo nunca lo vi haciendo ni una cartelera, por lo menos estando conmigo. O sea, él siempre llegaba a los sitios, hacíamos reuniones en New Jersey, hacíamos reuniones en Nueva York y con ayuda de otras personas, porque no digo que solamente yo, éramos varias personas, en tanto en restaurantes nos reuníamos, como nos reuníamos también en plazas, y siempre las personas pues admiraban a Beto porque pues él cuenta siempre una historia de que el papá fue asesinado y que la lucha contra Uribe, entonces él siempre en sus redes colocaba eso y había mucha empatía para las personas que pues que queremos que Colombia cambie. Entonces siempre las personas le dan dinero de a 100, de a $50 en la mano. Yo lo veía bien porque decía, ay, pobrecito, porque él siempre en las redes está diciendo, yo no tengo dinero, yo soy un Uber, yo solamente trabajo en Uber, trabajo en construcción, o sea, haciéndose, yo ya ahorita con todo el recorrido siempre se estaba haciendo el mártir de que él le toca trabajar, pero es que aquí a todos nos toca trabajar y muy duro. A todos los que estamos acá en este país trabajamos muy duro en diferentes cosas, pero acá la mayoría de los días se trabajan para tener dinero, tanto para pagar acá nuestras rentas, si tenemos nuestros autos, lo que sea, y para enviar a Colombia, porque la mayoría de los colombianos envían dinero. Entonces, siempre él se hace la víctima en las redes diciendo que él no tiene dinero, pero es a todos, ¿no? Entonces empezó, como tenemos la relación, entonces, oh, mira que me quedé sin una cama, me das para la cama, son 400, me toca ir al oftalmólogo, las gafas, y bueno, cuando uno es el novio, uno quiere apoyar a la persona, y como uno veía que verdaderamente pues él estaba viajando y estaba de un lado a otro, pues uno decía, uy, él saca de su bolsillo, y claro, eso es harto dinero. Lo que uno después analiza es que él tiene también Bakis, GoFunds, Cell, o sea, diferentes plataformas donde se recolecta dinero, porque pues imagínate, todos estábamos, nosotros hasta lo de las avionetas de nosotros hablando sobre el gobierno, nosotros lo sacamos, no es idea de él, es idea de los grupos, también dábamos dinero, pero cuando digamos ya le decíamos en qué se gastaba el dinero o que nos dijera pues cuáles eran los gastos, él siempre lo omitía, él siempre sacaba otra cosa, ay no, si después te lo envío, lo enviamos, pero nunca supimos esos dineros para dónde fue y sabemos que es mucho dinero, pero pues no,
No, nunca dio recibos, nunca dio nada de eso, o sea, no sabemos ese dinero para dónde cogería. Entonces, en la relación yo lo dejaba quedar en mi casa, pagaba también los aviones, los tiquetes, si teníamos que también almorzar, cenar, se hacían invitaciones para él, habían compañeros también que lo invitaban. Entonces, siempre, digamos, era como pida dinero, pero lo que yo te digo, cuando tú sabes que es tu novio, pues tú lo apoyas y sabiendo que está haciendo una labor social tan grande, pues uno dice, no, o sea, no hay dinero que valga, o sea, no importa, o sea, lo apoyamos, todo el mundo lo apoyaba. Tatiana, Dime. durante todo el tiempo de relación, Beto te pidió plata constantemente. Sí, o sea, toda la semana se quejaba por algo, si no era por la cama, si no era porque tenía que traer al hijo, porque él siempre dice que lo amenazaban, que él siempre está en amenaza, pero él nunca pone una denuncia de amenaza de amenaza de su muerte, pero yo nunca he visto que él vaya a la policía o que haga algo, porque pues si a mí me amenazan de muerte, yo sí voy a la policía a ver qué pasa, y más acá en Estados Unidos que la policía sí está pendiente, o sea, la policía no es como en Colombia que uno llama a la policía y llega a la media hora, que inmediatamente llega la policía. Entonces, pues con todo eso de que él dice que están amenazas y todo eso, pues qué es lo que hace uno y con su pareja, pues enviar dinero porque uno sabe que puede perder la vida. Entonces uno está en constante, hasta uno vive en constante como de que será que a mí también me están siguiendo, porque pues él vendía eso. Él vendía o me vendió a mí, y sé que a las otras víctimas también les vendía lo mismo, porque en resumida, tú te vas a dar cuenta que a todas les pedía para el mismo dinero. O sea, él es tan, no sé, una persona tan estratega que él teniendo, digamos, si yo le envío para la cama a él debería, bueno, ya Tatiana me dio para la cama, entonces que la otra persona me dé para las gafas y que la otra, no, le pedía a todas las víctimas, les pedía para lo mismo, entonces, ¿qué hacía con ese dinero? No lo entiendo, no entiendo entonces, pero eso sí estaba en la camionetaza, porque para Uber tú no tienes que tener tampoco una camioneta de, yo no sé, $150,000. Tú puedes hacer Uber en una camioneta de 50,000, que es desde donde empiezan los precios. Entonces, pues yo digo, pues él también tenía que aparentar, yo pienso que en sus rasgos de narcisismo tiene que aparentar que pues que también tiene, no lo sé, pero también él siempre es como, yo en algún momento cuando yo ya me di cuenta de todo, yo le dije, usted es la pobre viejecita, porque siempre está pidiendo y dice que no tiene nada, pero sí tiene, en fin, en sí, sí tiene dinero. Entonces yo cuando una vez que él llega a mi apartamento, él dice que se va a quedar como 5 días porque pues nuestra relación era a distancia y yo lo entendía que era por ahora porque pues él tenía que hacer todo también su parte para pues lo político y todo esto. Entonces como yo ya lo tenía idealizado y que era una persona buena y que era una persona que podía arreglar el país o aportar su granito de arena para el país, pues entonces yo decía, hágale, sí, claro que yo lo apoyo al 100. Entonces llega a mi casa y me dice, no, yo me tengo que ir antes. Y yo, pero ¿cómo así que tú te vas a ir antes si tú me has dicho 5 días? Yo programé, yo pedí permiso en mi trabajo. Entonces me empieza a gritar y a golpear la mesa. Y yo dije, un momento, a mí ni siquiera en mi casa me gritan y si viene una persona a gritarme en mi propia casa, que yo le estoy dando posada en mi casa. Entonces yo me pongo a llorar y él se va para mi habitación haciéndose el digno, pero pues es que yo quedé en shock. Yo dije, ¿por qué esta persona me está tratando así? Entonces él, al ver que yo no me devuelvo, él se devuelve a la sala donde yo estoy y me dice, ay, perdóname, es que yo ando con mucho. Entonces ahí es cuando él tiene una exnovia en Miami, que él sí la presentó en las redes, creo que es la única que ha presentado en las redes, pero pues se supone que él ya había terminado con ella y me dice, no, es que mira, es que ella me acosa, ella está loca, ella me dice que yo la secuestré en el carro, pero mira el video que ella me pone. Entonces, en ese video que él me muestra, ella está en el carro con él, pero él no la deja bajar.
yo en ese momento, pues como él me la había vendido como que era una persona loca, que la había demandado, que pues supuestamente ejercía violencia doméstica, entonces para mí ella era la mala, pero al final me di cuenta que era al revés, porque ella en un Twitter, que yo lo tengo acá, déjame, yo te digo exactamente cómo es el Twitter, dice, esa muchacha coloca, ojalá no ejerza en su vida política como lo es de basura en su vida personal, @Beto Coral G. Ojalá cuando llegue a un cargo público sí aprenda a ser correcto. Eso le coloca a ella. Entonces, como uno está en el trance de enamoramiento y de que le gusta a la persona, uno dice, no, pues esta señora sí se volvió loca, porque como dice eso y él me muestra otras cosas y él me dice que es, yo la verdad, yo estaba ciega, pero estaban las evidencias, pero yo no me daba cuenta en ese momento. Y es que nadie se dio cuenta, porque nosotros le ayudamos en la campaña, muchas personas, de las cuales las personas que se dieron cuenta, una de las personas que nos apoyaron, ellas resultaron mal con él porque él maneja redes sociales y los ha difamado y ha hecho cosas terribles. Tatiana, o sea, ahí en ese punto de la relación empezaron como violencias verbales, Sí, sí, sí. manipulaciones, aparte de los pedidos constantes De dinero. de dinero. ¿Cuál fue, Tatiana, como el punto en el que ya te diste cuenta que había un cúmulo de violencias en esa relación y dijiste, bueno, esto ya no está normal y no está bien? Sí, 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 porque digamos, yo empecé la relación en marzo y esta relación se terminó en agosto. Yo sé que con las otras víctimas estuvieron más tiempo, pero porque yo, digamos, en eso de que me gritara, en eso de que la llamaba la exnovia, o sea, la exnovia lo llamaba, yo le decía, pero como tu exnovia te sigue llamando, no es que yo le tengo miedo a ella puede colocar algo en las redes, ella a mí me tiene una supuesta denuncia y entonces a mí me toca llevarla suave, entonces cuando él hablaba con ella como que se alejaba, yo no sabía, yo en este momento no sé si él continuaba manipulándola a ella o qué era lo que pasaba, pero yo decía, o sea, si yo quiero una relación sana, yo no quiero que la persona con la que yo se esté ocultando y esté hablando con la ex. Entonces, bueno, yo ahí seguía y continuaba y como yo nuestra relación fue más, digamos, virtual, de escribirnos, de fotos, de todo eso, pues, y las 4 veces que vino a New Jersey, a Nueva York, pues yo estaba con él, no, no, digamos, yo no tenía como el espacio para ver más cosas de las que podría haber visto si viviera con él o viviera cerca de él. Entonces, en otra ocasión, viene el hijo, uno de los hijos, y para Nueva York, y yo le dije, perfecto, ¿tú por qué no me lo presentas? Vamos y lo invitamos a hacer algo. Y me dice, no, 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 porque yo no quiero traumar a mi hijo, todavía no es tiempo, yo te lo juro que en febrero, cuando ya, digamos, pase todo esto, cuando ya, digamos, mi curul y ya marzo, ya nosotros podemos, yo puedo decir que pues que tengo algo contigo, y ya digamos yo le explico a mi hijo que pues que tengo una persona y yo no lo veía mal y yo le decía, bueno, pero cuando viene la expareja del hijo, no la novia, que expareja de novia, sino ya la de Colombia, yo le digo que sí que podía acompañarlos porque pues estaban en Nueva York y yo estoy a 20 minutos de Nueva York. Y él con negativas y me decía que no, que eso yo decía, pero yo no le veo nada de malo, pero sí me mandaba fotos a cada rato. Después nos dimos cuenta con las otras muchachas de que las mismas fotos le enviaba a él. Digamos, por ejemplo, cuando él se compró las gafas, entonces, ay, mi amor, ¿qué te gusta? ¿Azules o negras? Y yo, azules. Y a todas les daba el mismo mensaje. Entonces, las otras dos o las otras 3, 4, 5 víctimas le contestaban cuál era que les gustaba, pero Tatiana, el ¿tú en dinero. qué momento te diste que había otras mujeres a las que él les estaba también pidiendo dinero, con las que tenía una relación y les estaba diciendo que las otras eran las que estaban locas y estaba manipulándolas a varias mujeres al mismo tiempo? No, Juana, mira, yo en agosto decido, porque yo al ver esto, bueno, el detonante es que él viene otra vez acá a Nueva York y él hace una reunión que nosotros programamos con otra compañera que se llama Elizabeth, y entonces le programamos esa reunión con varias personas y en esas llega una amiga mía que también es de activista.
Y entonces ella llega con su perrito divino y lo primero que le dice, ay, ese perro es costoso, le dice a ella, pero pues nosotros no lo vimos y, sí, sí, sí. Y ella pues tiene un buen puesto también en Nueva York, gana buen dinero. En ese entonces había ganado una demanda, tenía dinero mi amiga, entonces ella nos invita a todos los que estamos ahí a comer. Entonces imagínate que una cuenta de Nueva York es costosa y para que todos almorzáramos, ¿sí me entiendes? Y entonces, pues todos le agradecemos a mi amiga, qué chévere, o sea, porque ella también es activista, ama todo esto. Y él me dice, Tatiana, ¿por qué no nos vamos? Yo tengo que ir a ciertos lugares para seguir como mi correría, acompáñame. Entonces yo le dije, no, yo no puedo porque yo no puedo pedir permiso así, o sea, yo puedo pedir permisos antes, pero yo no puedo decir de un día a otro, oye, me da permiso en el trabajo que yo tenía de un día para otro, entonces le dije, no, yo no puedo. Él sin saber que ella es mi amiga, le escribe a ella y le dice, hola, ¿cómo estás? Tú estás muy linda, ¿por qué no me acompañas? Él iba en una camioneta que le había prestado a un muchacho acá de Nueva York. Le dice, nos vamos a hacer la correría y pues yo te invito, le dijo a ella que él la invitaba a ella. Y entonces ella dijo, no, ella ya sabía que yo era la novia de él, y como que quedó en shock y dijo, no, ¿cómo se te ocurre? Y ella inmediatamente me dice a mí, me dice, Tatiana, cuidado, cuidado, porque mira, esto pasó, me mostró los mensajes. Entonces yo ahí decidí, yo dije, no, yo no voy a ser con una persona, esta persona es infiel, pero me di cuenta ya totalmente por eso, pero nada de dinero, o sea, yo hablé con él en ese momento, en agosto, yo le dije, mira, no, yo la verdad he visto muchas cosas, lo de tu exnovia, lo de tu ex esposa, este mensaje que tú le envías a mi amiga, es que tú no sabías que ella era mi amiga, pues tú la invitas, ay, no, es que yo le voy a invitar para no estar solo. Y yo le dije, no, no es que yo quisiera algo con ella, yo le dije, no, mira, no, yo no quiero una relación de esas, yo te sigo apoyando, le dije así, yo te sigo apoyando en la campaña, en todo esto, porque pues yo soy financiera, entonces él me dijo, sí, ayúdame, entonces, pero yo hasta ahí, yo ya con esta relación yo no puedo, yo no me puedo involucrar con una persona que me va a hacer daño en un futuro, y ya me lo está haciendo, entonces quedamos en buenos términos, en sí, porque yo lo comprendí, yo dije, este hombre no es para mí, pero en el mes de noviembre, yo estoy con dos compañeros también que son de activistas y que nos han ayudado mucho y son grandes personas. Eh, Siempre estábamos en el activismo, íbamos a Washington. Todo eso de Washington que él dice que él hizo, todas esas marchas, es una gran mentira. Esos fueron las feministas de Washington con las de Nueva York que hicieron todo eso, que hasta yo le dije a él, cuando yo estuve también en Washington, yo le dije, vamos, mira que te quieren conocer y tú ya que, porque él llegó unos días antes, sin saber yo que él tenía otra persona allá. Entonces yo le dije, ¿por qué no te reúnes? Que ellos te quieren conocer, porque pues yo quería hacer como que lo conocieran para que también lo vieran y que vieran que pues era un buen proyecto para nosotros, para que él pudiera pues estar en la curul. Y pues yo todavía en mi imagen él era una buena persona. O sea, Tatiana, además, ustedes trabajaron, le organizaron marchas, le Todo, organizaron encuentros, todo. hicieron gran parte del trabajo político que él ahora dice que solamente de él, pero había un grupo de mujeres detrás Sí. trabajando fuertemente a las que nunca les reconoció el trabajo que hicieron. No, nunca. Es que yo nunca, te lo juro, pues yo no sé si allá en Miami donde él vivía hizo una cartelera, pero todas las carteleras que yo tengo fotos, todas las cosas, y no solamente yo no digo, esto es un grupo de personas de, casi siempre las mujeres son las que somos más sensibles, ¿no? Porque también habían hombres. Y lo que yo te digo, cuando él llegaba en todas las reuniones, había hombres, mujeres, ancianos, ancianas, dándole dinero a él porque él es el pobrecito, porque él es el que toca ayudar. Entonces yo no sé cuánto dinero se hacía porque las personas no te dan $20, te dan $100, mínimo $50. Yo veía que lo recibía, pero yo lo veía bien porque yo también le tenía mucho pesar en el aspecto no debe que pobrecito es una víctima, sino de pues este hombre está haciendo algo, pero yo lo que no me daba cuenta es que él cuando llegaba, él llegaba era con las cámaras. Él a Washington llegó, que fue grandísima, esa fue la más grande que nosotros tuvimos, yo no sé cuántas personas habíamos muchísimas, como unas 500, no sé, porque vinieron de todos los lados de Estados Unidos.
yo creo que más, fue grandísima, fue espectacular esa marcha. Él llegó con un fotógrafo y con el mejor amigo, o bueno, con uno de los amigos en ese entonces, que era Alejandro Villanueva, que Alejandro Villanueva es uno de los que nos conoció a todas las víctimas y él sabe. Y él sabe también de todo lo de nosotros. Él puede ser un testigo, sí, pues si él quiere hablar, si él, no sé. Tatiana, ¿tú qué le dirías o le pedirías a Beto Coral en este momento que sigue con su candidatura? Yo le pediría que él renunciara porque una persona, si él no tiene poder, hace todas estas cosas, una persona con poder es capaz de hacer, nosotros lo hemos visto en Colombia y lo vemos en el mundo. Nosotros no podemos seguir, por más de que sea cierto sector político, no podemos permitir que suban personas así deshonestas. Para mí él es deshonesto, para mí él es una persona que ultraja a las mujeres, que él no lo ve porque pues él tiene una enfermedad y él dice que fue a un psicólogo, pero es que pienso que todas las personas tenemos que ir a un psicólogo de por vida, porque la vida es dura, porque todos tenemos traumas de diferentes índoles, pero un narcisista yo creo que si quiere cambiar, si llegan a cambiar, no lo sé, eso es continuo, eso no es de porque cuando él ya se vio de que nosotros ya supimos todo, que ahorita voy a esa parte, él ya dijo, ay no, entonces estoy yendo al psicólogo y él piensa que con una ida al psicólogo ya cambió y que merece segunda oportunidad. Claro que todos merecemos segunda oportunidad, pero yo quiero invitar que yo sé que hay muchas mujeres más, hay muchas más víctimas, así sea dándole dinero, así no sea solamente que han tenido una relación con él sentimental, que por favor nos busquen a nosotras y nosotros lo destapemos, porque yo sé que hay muchas más, o sea, en mi corazón y en mi mente, yo sé que en el transcurso de hace 4 años y en este proceso de 4 años, me imagino que hay muchas más personas. Entonces yo voy a ir al fin de cuando yo me enteré de lo de que él nos engañó a muchas mujeres. Entonces yo estoy en noviembre, me llama un buen amigo, me dice, Tatiana, te necesito. Acuérdate que nadie sabía de mi relación con él porque él me decía que no dijera nada. Y yo le dije, sí, ¿qué pasó? Mira, yo necesito que escuches a unas mujeres, es algo gravísimo. Tú las vas a escuchar, yo necesito es que tú estés ahí como testigo, estamos también con Eli y los tres vamos a ser testigos de lo que nos van a hablar estas mujeres. Entonces quiero que tú estés ahí porque es muy importante que no solamente después digan que nosotros estamos inventándonos o algo así, que tú estés como testigo. Yo les dije, dale, ¿a qué horas va a ser? En la noche. Entonces yo le dije, yo tengo todo el tiempo, yo voy a estar ahí. Entonces se llega a la reunión por la noche cuando mi amigo, compañero de lucha, las presenta, ¿no? Entonces, cada una se presentan 3 mujeres ahí, y cada una empieza a contar su historia. Y empieza a hablar de los abusos, de los gritos, empiezan a hablar ninguna habló de golpes, porque él también manipula eso de que dice, ay, que yo no las golpeé, no es que nadie ha dicho que por lo menos a nosotras, porque pues no sé, en la Pero es que, Tatiana, acuérdate, la violencia no solo es física, sino que hay otros tipos de violencia como los que tú has descrito a lo largo pues, de esta entrevista y que has demostrado más que es un patrón justamente con lo que acabas de contar de cuando se encuentran y cuando se dan cuenta pues que son varias mujeres, son varias personas con los que él ha cometido y ha hecho y ha repetido un mismo patrón de conducta que es inadmisible. Sí, sí, sí. O sea, eso uno lo capta después, porque como uno no lo ha vivido, entonces uno no lo entiende. O sea, uno le tiene que pasar, uno tiene que ir a un psicólogo y uno tiene que ir a entender cuáles también son sus propios vacíos de uno meterse con una relación de esta, ¿sí me entiendes? Entonces, en ese momento no lo veía, pero yo en ese momento cuando escucho a las 3 víctimas que hablan ahí, porque habían pues más, pero pues las 3 que decidieron hablar, yo quedé en shock y yo dije, yo no me puedo quedar callada. Entonces, cuando yo ya voy a hablar, yo le dije a Johncito, que es mi compañero, mi amigo, entonces yo le digo, Johncito era una persona que ayudaba muchísimo a Beto, muchísimo, con dinero, con el transporte,
transporte, es que no solamente a nosotras las mujeres, a los hombres también los estafaba, pero pues eso es ya no en un aspecto del amor, sino ya en el aspecto de como el pesar que uno le da de una persona que supuestamente tan luchadora, que le mataron al papá, que todas esas cosas que él vende en las redes, entonces pues todos le teníamos empatía. O sea, abusó de la confianza de todos ustedes. De hombres y mujeres, eso fue a la par, eso no era porque solamente nosotras tuviéramos relaciones con él, sino fue a la par, fue a la par. Entonces, cuando yo le dije, John, ¿me dejas hablar? Y me dijo, sí, claro, Tatiana, habla. Y yo le dije, pues muchachas, yo les voy a contar mi historia porque yo también soy otra víctima. Entonces, John y Elizabeth se quedaron como en shock ahora ellos, como así, Tatiana, ¿tú por qué no nos habías dicho? Yo le dije, pues por lo mismo que le están diciendo ellas, él decía que no podíamos decir nada. Y yo también le creí el cuento, yo le creía eso. Y pues, no sé, cuando uno está ilusionado, cuando uno crea un proyecto de vida con la otra persona, cuando uno piensa que verdaderamente sí encontró una persona empática como uno, que ahora sí se están alineando todo, pues uno dice, claro que no importa, yo tengo el tiempo, yo espero, pues yo no sabía. Cuando ellas también escuchan mi historia, quedamos todas, oh, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es lo que nos está haciendo? A mí, personalmente, a mí me dio mucha rabia, mucha ira, pero yo no estaba en el aspecto de las otras víctimas que ellas todavía continuaban en su enamoramiento, porque yo ya he llevado un proceso desde agosto hasta noviembre de aceptar que esa relación ya no iba, pero yo era la que le ayudaba y yo con razón, y yo entonces empecé a atar cabos de que yo decía, pero si yo le pedía a él, bueno, muéstrame lo de las Bakis, muéstrame lo de GoFund, muéstrame lo de Cell, muéstrame, él nunca mostraba nada, o sea, él nunca mostraba en qué se gastaba el dinero, porque yo le decía, pues para hacer una campaña toca ser transparentes, pero él nunca fue transparente. O sea, ahí con Beto nunca hubo cuentas claras. Dime. No hubo nunca cuentas claras frente al manejo de los dineros que él recibió de donaciones que eran y debían ser destinadas para la campaña. No, y mira que ya que tú hablamos de eso, imagínate que en el transcurso de que estábamos y todo eso pasó, yo me acuerdo que, no me acuerdo si fue Polo Polo o María Fernanda Cabal, que van a Ibagué a investigar un suceso de él trabajó en un banco, Fundación de la Mujer, y él trabajaba como en la cartera, como él no terminó, es lo que quiero aclarar, él no terminó siendo abogado, o sea, él creo que iba en un séptimo, octavo semestre, yo sé que él no terminó la carrera, pero él estaba trabajando ahí en la parte de cartera, pues tú sabes que casi siempre los abogados para poder hablar con el cliente, para que pague. Yo sé de eso porque yo he trabajado en bancos allá en Colombia y sé que como él trabajaba con microempresarios, entonces las personas de cartera van y reciben el dinero y ellos llevan como unos vouchers para que el cliente les firme que pagaron. Inmediatamente el de la cartera tiene que entregar ese dinero, digamos, antes de las 5 de la tarde, digamos que casi siempre cierran los bancos en Colombia. Bueno, por lo menos hasta antes de yo venirme, no sé ahorita cómo será. Perdón. Entonces, él, él se quedó con un dinero. Y yo tengo aquí la carta donde hay como que el banco le reclama y le dice, porque él me envió eso, nos envió a nosotros, a Johncito, a mí, a todo el mundo le envió ese papel para que lo ayudáramos a ver qué podemos hacer. Y yo decía, pero qué raro. Entonces él decía, no, es que a mí se me olvidó, es que, pero después ya me acordé, ya después, claro, cuando ya la empresa, el banco le pide que devuelva el dinero, pues si no hay ahí les ponen como, no demanda, sino como un proceso. Claro, él tiene que pasar su carta en ese entonces, ¿no? Porque estamos hablando para el 2012, creo que fue que le pasó eso, no sé. No sé si ahí está en la carta, si quieres ahorita te la leo. Eh, este personaje, o sea, Beto Coral, Humberto Coral, tuvo que pagar ese dinero para que lo sacaran. Me imagino que
de ese problema tan grave. Entonces yo digo, si una persona es capaz de robarse 500.000 pesos, porque para mí eso, presuntamente, porque pues acá siempre he tocado decir presuntamente, pero pues hay una carta, o de cogerse ese dinero, porque yo sé que en los bancos tú no te puedes quedar, o sea, eso es caución de despido, tú quedarte con el dinero de los clientes. Entonces el cliente, hasta que se dio cuenta que estaba reportado en las centrales de riesgo, hasta que el cliente se dio cuenta que la seguían llamando, me imagino, cobrándole el dinero, y dijo, pero yo ya le había pagado al señor Humberto. Entonces ahí fue cuando el banco se dio cuenta, todo el mundo se dio cuenta. Y pues ya, digamos, creo que al tiempo él se viene para acá, para Estados Unidos. Entonces eso quedó así, pero lo revive María Fernanda Cabal o Polo, bueno, no me recuerdo en este momento. Tatiana, es gravísimo lo que cuentas porque además eso insiste en el hecho que esto es una conducta sistemática. Miren, estamos también acá con otras dos víctimas. Yo quisiera también darle la palabra a María, que María sobre todo va a leer una carta que preparó. Entonces, bueno, Tatiana, gracias por el espacio, Juana, muy amable. Por contarnos, gracias por de verdad abrirte en este espacio, contar eso tan grave que nos cuentas. Entonces, María, si quieres, pues es el momento de leer tu carta y para que te escuchemos atentamente. Hola Juana, muchas gracias. Gracias por el espacio, gracias por el acompañamiento, por la oportunidad. De verdad, valoramos mucho estos espacios que han sido realmente limitados para nosotras, sino nulos. Y realmente los valoramos mucho porque son más los espacios que tiene él para hacer sus campañas, para buscar sus patrocinios, incluso espacios donde grandes periodistas han decidido hacer también campaña por él, decidiendo decir que su voto va hacia una persona con este tipo de comportamientos. No me siento en la capacidad de hablar y contar mi historia, así que decidí escribirla y pues la voy a leer y a compartir con ustedes. Conocí al señor Coral en el año 2021 en razón del estallido social que ocurrió a comienzos del año en abril. Lo conozco a través de redes sociales porque como mujer progresista me interesaba su contenido en redes sociales. En el mes de mayo iniciamos una relación romántica y exclusiva, creía yo, que duró hasta diciembre del mismo año. Durante mi relación con Humberto Coral, yo tuve varias experiencias que han marcado mi vida y definitivamente me hacen ser la mujer que soy hoy. Vivimos una relación a distancia, la mayoría de las ocasiones era él quien se desplazaba al lugar en el que vivo, a veces 1 o 2 veces al mes. Estando en la relación pude notar que el señor Coral era un novio violento, nunca físico, pero sí con sus palabras y actitudes. Si en algún momento lo contradecía o cuestionaba, él empezaba a gritar y a usar palabras ofensivas. No me permitía hablar ni a decir nada. Su actitud daba miedo. Como lo indiqué anteriormente, soy una persona progresista que cree en el proyecto político de quienes representan la izquierda en Colombia. En ese contexto, me conoció el señor Coral, quien inmediatamente aprovechó para unirme a sus grupos y equipo de trabajo, entre comillas. Humberto constantemente solicitaba dinero, en primer lugar, para, según él, pagar al abogado que lo representaba en un proceso con el expresidente Álvaro Uribe, y también para poder hacer viajes entre diferentes ciudades de los Estados Unidos en razón del activismo que dice ejercer. Cabe aclarar que en ese momento, pues, él estaba trabajando en su proyecto para ser candidato. A Humberto le ayudé donando dinero en esas vaquis que realizaba. Le ayudé en el pago de su abogado, pagaba sus vuelos para venir a verme, le presté dinero, le proporcionaba hospedaje, transporte, alimentación durante el tiempo que permanecía en la ciudad donde me encuentro. También hacía el trabajo de convocatoria, lo hacía yo, el trabajo de convocatoria a personas en mi área que quisieran ayudarnos y participar en reuniones y encuentros con él. Era yo quien hacía el trabajo de convocar, invitar, establecer el lugar, y él solamente se presentaba al evento cuando todo estaba listo, simplemente a tomarse la foto. Yo estaba cegada y enamorada, y desde esa posición estaba dispuesta a darlo todo
por él, apoyarlo no solamente en sus proyectos, sino también en sus problemas y situaciones. Llegué a donar cerca de $3,000 durante ese tiempo de relación. Fui testigo también de cómo él, después de haber pasado unos días en mi casa, donde no pagaba por absolutamente nada, pedía a su equipo de trabajo dinero de las Bakis para manutención que nunca necesitó. En una ocasión, 3 personas distintas, entre esas yo, le dimos dinero que necesitaba para traer a su hijo de Colombia a Estados Unidos. Se quedó con el dinero de las 3. Por supuesto, eso no lo sabíamos en ese momento. La situación más delicada que viví con Humberto Coral empieza a finales de noviembre, cuando me doy cuenta que estoy embarazada. Le envío la foto de la prueba, él me llama inmediatamente y empieza a gritarme, a tratarme muy mal. Me dice que dañé su carrera política, que dañé su futuro, que yo qué me creo. No deja de gritarme y de decirme cosas horribles, así que yo decido colgar el teléfono. Me llama insistentemente, me pide que le conteste, no lo hago. Perdí la cuenta de las veces que me llamó hasta que decido contestar. Insistentemente me lloraba, me decía que no podía tener ese bebé, que yo no podía tener ese bebé, que su carrera política se iba a acabar, que pensara en sus otros hijos, que él ya tenía 2 y no podía tener más, que después teníamos otros y yo quería. Como si fuese una tontería que desechas y luego solo puedes volver a tener. Yo decía muy poco, la verdad estaba en shock y no sé qué me impactaba más, si la noticia de mi embarazo o la reacción de mi pareja. Me llamó insistentemente toda la mañana y la tarde. A veces lloraba, a veces suplicaba y otras gritaba como loco. Solo pedía que no tuviera ese bebé. Nunca me preguntó cómo estaba yo, si yo necesitaba algo, qué pensaba o yo qué quería hacer. La presión fue tanta que terminé aceptando no tenerlo. Fue en la tarde de ese mismo día. No volví a saber de él. Mi teléfono no volvió a sonar ese día. Recuerdo que me envió los resultados de unas votaciones que tenía Colombia Humana y riéndose me dijo que habían ganado. No supe cómo reaccionar a su mezquindad y tampoco supe mucho más de él ese día. No hubo tampoco acompañamiento durante el proceso. Yo me encargué de buscar el lugar para realizarme el procedimiento, de establecer la fecha y pagar, por supuesto, por el procedimiento. Fue un día después de mi cumpleaños, no lo voy a olvidar nunca. Él había venido el día anterior, en mi cumpleaños, y aún sabiendo que tenía el procedimiento al día siguiente, decidió regresar a su casa en el primer vuelo de esa mañana y dejarme sola durante ese proceso. Solo cuando aterrizó su avión me preguntó si todo había salido bien. Yo estaba emocionalmente destrozada. Días después viajé a la ciudad donde él vivía, en el entendido que íbamos a pasar tiempo juntos y que necesitábamos ese tiempo para acompañarnos en lo que recientemente había ocurrido. No fue así. Él me dejó todo el tiempo con sus amigos, quienes muy amablemente se hicieron cargo de mí, con la excusa de que tenía que trabajar. Tuve que pasar tiempo con otras personas. Lo vi solamente un par de horas al día, tiempo que no me dedicaba a mí, ni a mi recuperación física y emocional, pues de haber pasado por un procedimiento de aborto apenas unos días antes, sino que dedicaba ese tiempo a sus redes sociales, sus amigos influencers y a las menciones que le hacían en sus contenidos. Días después me enteré de las múltiples relaciones que él tenía. Yo solamente era un número más. Humberto Coral es un abusador, no solamente emocional. A mí emocionalmente me acabó. Es un abusador en el sentido económico. Se aprovecha de la gente para obtener lo que quiere, dinero o algún otro tipo de beneficio. Él no es un conductor de Uber trabajador. Es un tipo que identifica perfectamente a sus víctimas y vive de ellas y de lo que puede sacar. A mí, mi novio no me fue simplemente infiel, como él lo explica siempre. Esta persona sabía perfectamente lo que hacía. Nos necesitaba a cada una de nosotras para sacar provecho, para tener un lugar donde dormir, un carro para transportarse, una comida cada vez que llegaba a hacer, entre comillas, activismo a algunas de nuestras ciudades. Abusó de mi confianza y recibió aportes económicos de mi parte y de otras personas que fueron siempre con otro propósito, distintos a los de hacer activismo. Emocionalmente cargo con una culpa que me acompañará siempre.
Ver a esta persona postularse a un cargo público me afecta directamente, ya que es la curul en el exterior. Es revictimizante ver a personas que lo apoyan siempre, defenderlo y lavándole la cara a costa de nuestro sufrimiento. Estoy segura que allá afuera hay otras víctimas y por ellas hablamos hoy. El señor Coral no me representa y no es una persona apta para el cargo que quiere desempeñar. Y un pequeño disclaimer, quiero dar unas gracias infinitas a 3 personas que nos han creído, nos han acompañado y han hablado por nosotras en este proceso. Sé que apoyarnos ha significado persecución y campañas de desprestigio en su contra. Aún así, no nos han abandonado nunca. Y eso es. No, pues María, muchas gracias por compartir esto con nosotros, con nosotras. Acá sabes, y tú también, Tatiana, que estamos para ustedes, para acompañarlas, escucharlas y no están solas. Muchísimas gracias. Eh, Las personas que siempre nos has escuchado y te lo agradecemos de corazón. O sea, no tenemos esta vida para agradecerte y lo único que nosotros queremos es que no hayan más víctimas. O sea, nosotros ya no lo hacemos porque siempre nos dicen, ay, es que ustedes van por dinero, por lo que sea. No, no es eso. Es que no queremos una persona como estas en el poder. No queremos que él utilice, si va a ganar mucho dinero, eso no me interesa. Lo que no me interesa es que hayan más víctimas y que él pueda abusar de otras mujeres y de lo que te decía, no es tanto ni siquiera las mujeres, de mujeres y hombres, porque él abusa de todo el mundo, el que puede abusar. exacto, bien dicho, Tatiana. Bueno, ahora un saludo a Magda, que también está aquí para contarnos su historia y para contarnos qué fue y cómo ella fue víctima también de violencias basadas en género por parte de Beto Coral. Hola Magda, acá estamos para escucharte. Hola, buenos días a todas. Juana, muchísimas gracias por siempre estar, por este espacio, por darnos voz. Y bueno, yo conocí a este señor en medio también del estallido social, creo que todas. Me conoció en medio del activismo. Yo lo vi en un programa por Instagram que estábamos en pleno estallido social y a él lo estaban entrevistando. Yo no tenía ni idea quién era este señor y hablaba del activismo. Yo siempre he estado, aunque vivo hace mucho tiempo fuera del país, siempre he estado muy pendiente de todos estos temas. Hago mi activismo por aparte, ayudo a fundaciones en Colombia, diferentes tipos de fundaciones, y quería vincularme más estando aquí pues en este país, pero con causas de Colombia. Entonces él dijo ahí que su nombre era Beto Coral, que estas eran sus redes, que por favor le escribieran las personas que quisieran y que además él se iba a lanzar como representante para los colombianos en el exterior. Yo le escribí por Instagram y le dije, mira, estoy interesada, normal. Él me dijo, dame tu número de teléfono y un asistente mío se va a comunicar contigo por WhatsApp. Así pasó. Al siguiente día, creo que, no me acuerdo el nombre del muchacho, creo que Alejandro se llamaba, me escribió, me dijo, yo soy asesor, asistente de Beto Coral, quiero saber si me autorizas a entrar a meterte a un grupo de él. Y yo, sí, perfecto, entré al grupo. Habían muchísimas personas en este grupo y a través de ese grupo conocí otros grupos de activismo. Y de un momento a otro empecé a hablar con él directamente, con Beto, porque estaban pidiendo dinero para las avionetas y entonces en el grupo, y yo enviaba, pero se le enviaba era al cel, que es como decir Nequi en Colombia, de él, al número de Beto Coral. Y así, en las donaciones siempre ayudaba para todo lo que se pedía. Ya cuando empezamos a hablar de un momento a otro, no sé, empezamos una relación. Los dos vivíamos en ciudades de la Florida. Y empezamos esta relación y él ya empezó con temas, me mandaba fotos todo el tiempo, ya voy para aquí, voy a hacer esto. Viajaba por muchas ciudades porque estaba haciendo supuestamente activismo. Y digo supuestamente porque en ese momento uno no se da cuenta de todo lo que está pasando alrededor, ¿no? Tú ves a estas personas empáticas, altruistas, que están trabajando por el país y pues eso pues te alegra mucho, y yo estaba apoyando en todo lo que podía en los grupos. Empezamos entonces la relación y en ese momento del estallido social él tuvo un problema con una persona de Cali, Andrés Escobar,
creo que puedo decir nombres, ¿verdad? Porque pues eso fue algo público. Entonces él empezó a escribir en los grupos y subió en las redes que estaban amenazando a su familia, a su hijo, que se tenía que traer el hijo. Y pues obvio, si es tu pareja, pues te preocupas. Le envié 2 giros, uno de $100 y uno de $150 para ayudas del pasaje del hijo. Después, cuando me enteré de las otras parejas, me enteré que otra de las parejas le había dado también para el pasaje, pero ya alguien más le había comprado el pasaje. Pero él nunca lo dijo, o sea, no dijo, no, mira, ya me dieron el dinero para el pasaje, o sea, es como si nada. Y así, después que para el abogado, para lo de Álvaro Uribe, y empecé a darle ya dinero, no como donaciones para su causa, sino ya como pareja, es tu pareja, entonces que se tenía que cambiar de apartamento, entonces yo que no tenía dinero, yo le dije, ok, yo te presto, yo te mando ya $1,000, después 1,300, estando yo en Colombia me llamó y me dijo, amor, es que mis dientes necesito no sé qué, $500, o sea, era mi pareja, yo creía en él, yo confiaba en él. Por lo general yo casi siempre viajaba a la ciudad en la que él vivía, en Miami, estuve en su apartamento, me presentó a sus amigos, o sea, era todo normal, o sea, yo no veía nada raro. Sí empecé a ver pequeñas cosas, que él tenía un problema muy grande con su exnovia, no voy a decir su nombre porque por respeto a la privacidad de ella, y me mostraba videos donde supuestamente ella, y creo que a todas no los enviaba, donde supuestamente ella lo maltrataba a él, o sea, cambiaba toda la versión siempre como el de víctima, ¿no? Como siempre se ha vendido. Eh, entonces, yo le decía que pues que dejara esa relación así, que pues que no le escribiera más. Cuando todo esto empezó a pasar, un día en diciembre, ya llevamos mucho tiempo, como empezamos como en junio, julio, y ya para diciembre, em, como en noviembre yo me empecé a sentir un poco como mal, empecé a sentir algo físico en mi cuerpo, y yo pues, dije, bueno, puede ser una infección urinaria o algo así. Cuando él venga, porque él iba a pasar el cumpleaños conmigo en diciembre y la Navidad conmigo, me iba a presentar a su hijo, porque pues yo soy ciudadana americana y habíamos contemplado el tema de que nos íbamos a casarnos porque él estaba asilado, pues para que no tuviera problema, pero no porque yo le iba a hacer un favor, ni porque él me iba a pagar, porque él era mi pareja, yo me iba a casar con él. Entonces, pues me iba a presentar a su hijo y 5 días antes de que él viniera aquí a Orlando, la ciudad en la que yo vivo, él me llamó una muchacha que era asistente de él o asesora. Yo había visto la llamada la noche anterior, pero salí muy tarde de mi trabajo y al otro día cuando le estaba escribiendo, ella me llamó. Yo le contesté y sabía que era asesora de él, eso era lo que yo pensaba. Cuando me dice Magda, y yo sí, me dice, habla tal persona y yo soy la novia de Beto Coral. Yo quedé fría, yo acababa de salir del médico, estaba haciéndome unos exámenes que él sabía, porque tenía un problema con un seno, entonces estaban descartando que fuera algo delicado. Y salía yo del médico, salgo del médico y recibo esta llamada de esta persona, que es otra de las víctimas, y me dice, es que yo soy la novia de él. Y yo quedé fría. O sea, yo le dije, o sea, frené, estaba manejando, dije, ok, es que como así que yo soy la novia. Me dice, sí, y estoy en la casa de otra novia que también era novia de él, y esta chica, él la presionó para que ella abortara. O sea, yo quedé, imagínate, o sea, yo dije, no, o sea, ¿qué está pasando? Empezamos a hablar, creo que desde el principio siempre hubo mucho respeto entre nosotras, acompañamiento, nunca nos juzgamos, siempre estuvimos juntas, siempre fue, nos escuchamos, y yo escuchar las historias de ellas escuchar mis historias. La persona que me llamó había estado viviendo 2 meses con él. Y a mí sí se me hacía muy raro que los 2 últimos meses siempre, y yo prefería porque en la casa de él siempre pasaba algo. O habían ratones, o había mucha gente porque los amigos de él, la persona con la que vivía él se quedaba, o familia. Yo prefería rentar un lugar y que él llegara al lugar como esos meses. Él siempre decía que había algo. No, es que mira, nos toca quedarnos en otro lugar. Y era que ya estaba viviendo con una de las víctimas en su casa, que fue la que me llamó. Ella se acababa de ir de ahí porque se enteró de que existían y tenían la duda sobre mí. Yo nunca tuve en realidad la duda sobre ninguna, nunca estaba pendiente. Y ella por eso me contactó, porque una persona que vivió un tiempo con Beto Coral,
le confirmó a ella que sí, que también tenía algo conmigo. O sea, los amigos sabían que él tenía cualquier cantidad de parejas. Fue pues muy duro. Yo les dije, Ahí se dieron cuenta que tenía cualquier cantidad de parejas y que a todas las había pues estafado. Se puede decir que a todas exacto, les había pedido dinero para las mismas cosas, que total. todas, o sea, que había tenido el modus operandi con todas de exactamente la Sí, misma manera, con la misma manipulación de pobrecito yo necesito, y entonces manipulándolas y jugando a la vez con ustedes emocionalmente. totalmente, sí. Ese día que me enteré, María llamó a una persona y le dijo, está pasando esto, que es un ser humano maravilloso que eh, ayudó demasiado a Beto en todo, o sea, le corría también y ahora este señor está encima de él, haciéndole la vida imposible porque es una de las pocas personas que nos creyó y ni siquiera nos dijo, deme pruebas. Creyó nuestro testimonio, nuestro dolor. Claro, era el primer día que nos enterábamos de todo esto y él dijo, yo voy a llamar a otra persona y ahí fue cuando nos dimos cuenta de que Tatiana era otra de las víctimas. Dentro de todo esto voy a hacer un pequeño paréntesis. Mientras que hablábamos entre nosotras con la otra víctima que pues no está aquí presente, eh, hablábamos mucho y nos dimos cuenta que también seguía, o sea, él alcanzó a estar en un lapso, en el tiempo que estuvo con Tatiana, alcanzó a estar con Tatiana, con María, con esta otra víctima que no puedo decir el nombre, conmigo y con la exnovia. O sea, estaba en ese momento con 5 personas. Eh, Volvemos al día que me enteré, nos dimos cuenta que había otra persona y yo les dije, mire, ustedes ya tuvieron la oportunidad, la chica que vivía con él, pues obvio se fue de la casa, no tenía a dónde ir y buscó refugio y otra chica, otra de las víctimas le dijo, te puedes venir para mi casa. O sea, así nos abrazamos, así nos cuidamos y cuando ellas me dijeron eso yo dije, wow, o sea, ¿me entiendes? En vez de que fuera esa rivalidad, fue yo te cuido, ven para acá. O sea, aquí tienes un lugar seguro. Ella se fue para allá y después, en ese momento, ella no quería que Beto Coral supiera en dónde estaba, ¿me entiendes? Ella se fue de su casa al descubrir todas estas cosas y él estaba desesperado buscándola, escribiéndole, diciéndole que por favor, que volviera. Ella nos mandaba los pantallazos, los videos donde estaba llorando, pero no estaba llorando. Y al mismo tiempo, como él no sabía que yo ya sabía, a mí me escribía, hola amor, hoy me voy a ver con tal persona en Miami. Y yo aguantándome, yo les dije, por favor, él viene el martes para pasar mi cumpleaños y Navidad, yo necesito enfrentarlo, no le digan que yo ya sé. Pero a raíz de todo esto dijimos, no, bueno, otra persona que nos colaboró al otro día, pues se comunicó con el señor, y lo voy a decir porque están las pruebas, el señor Efraín Abella se comunicó con él y le dijo, está pasando esto y esto y esto y esto con Beto Coral. Este señor lo primero que hizo fue llamar a Beto Coral y decirle, y hasta le dijo en dónde estaba la víctima que se había ido de su casa, que no quería que supiera, que Beto supiera en dónde estaba. ¿Y por qué digo esto? Porque tenemos un video en el que Beto Coral, mientras Efraín le contaba lo que nosotros estábamos diciendo y en dónde se encontraba y con quién se encontraba la que se había ido de la casa de él, Beto Coral lo estaba grabando. Yo tengo el video, él nos envió el video en el que lo estaba grabando, o sea que ese señor, al principio cuando yo hice la denuncia a Colombia Humana, no, que cómo yo iba a calumniar a este señor, que él no sabía nada, o sea, yo no le, ¿qué pruebas? Yo a ellos no les voy a mandar pruebas porque nunca nos escucharon, ¿para qué? Pero eso es clave ahí. Entonces, pues fue horrible. En el momento, Juana, pues yo no lo veía como, o sea, yo estaba perdida y él empezó a llamarme cuando ya se dio cuenta que yo me había enterado, a decirme, creo que lo hizo con todas, ¿qué tú dijiste? Y a los gritos y llorando, pero a los gritos, que tú dijiste esto, que tú dijiste aquello, que tú... Y entonces yo dije, yo no dije ciertas cosas que él estaba diciendo, que yo no dije, sí, las tienen grabadas, van a salir, tienen sus rostros, tienen no sé qué. Yo dije, nadie nos grabó, nadie nos filmó, sí, las grabaron, o sea, como que, y si esto va a ser muy malo para ustedes, va a salir sus rostros, pues tú te preocupas, o sea, yo no soy una persona mediática, yo hago mi activismo, yo
solita en lo que yo puedo, en los grupos de Orlando en lo que yo puedo ayudar, en las marchas, estuve en todas las marchas. Hice una vaqui para ayudar a los chicos de la primera línea que después fueron judicializados. O sea, Magda, pero tú te sentiste amenazada directamente. sí, en ese momento pues yo no lo veía, Juana, o sea, yo lo veía como que qué miedo, me fui a mi trabajo y le dije a una abogada de mi trabajo me preguntó, ¿qué tienes? Yo le dije, estoy pasando por esta situación y esta persona está, y yo no dije estas cosas, me dijo, haz una carta en la que tú dices lo que tú dijiste y lo que no dijiste, porque pues son cosas delicadas y qué tal que yo le dije, pero es que yo no las dije, yo sé que no están esas pruebas. Pero fue tanto el terror que me dio él y con sus llamadas, también me insistía eso fue hasta que por fin pudimos hablar porque él me insistía y me insistía que habláramos y me entraban mensajes por todos lados y yo le decía a las chicas, me está escribiendo y no quiero leer. Y ellas me decían, lee lo que te dice. Yo decía, no, no, me da ansiedad, me dan ganas de vomitar, no, no, no puedo entrar, no quiero leer. Entonces hice esta carta y se la envié a él, se la envié a otras personas que nos ayudaron durante todo el proceso. Eh, y yo dije, bueno, y a las chicas, en la que yo dije que yo quería pasar la página, que este señor nunca me había estafado, pero es que yo en ese momento no lo veía, fue después en terapia que pude entender la estafa. Y sí, estafa emocional, ¿Tú te estafa sentiste, económica. Magda, tú te sentiste presionada para escribir eso? Totalmente. O sea, yo me sentí completamente presionada porque yo dije, no, entonces van a decir, yo sé lo mediático que es él, y porque él decía, es que las tienen sus voces y tú dijiste que yo te golpeaba, tú dijiste que yo te obligaba a tener relaciones. Y yo no dije esas partes, pero lo que pasa es que en ese momento tú no te das cuenta y ese señor está acostumbrado a eso. Él graba eh, a las personas, toma pantallazos y solamente pone después los pedazos que a él le convienen. Yo sabía que él hacía eso. Igual yo me llené de miedo, hice esta carta y les dije a las chicas, yo no quiero seguir con esto, yo voy a seguir con mi vida, yo no voy a permitir, pero al seguir con esa amistad con ellas o con ese vínculo, pues vas descubriendo más cosas y más cosas y más cosas. Yo llegué a un acuerdo con él de que me pagara el dinero que yo le había prestado, pero digamos como lo del abogado, como lo del apartamento, eran casi 2.000, casi $3.000, pero todo lo demás que yo le di, la tarjeta que le di para que pagara $500 para su odontólogo, yo fui tan empática que le dije, yo sé que en este momento tú no tienes dinero, yo no te voy a cobrar eso. En ese momento le dije, no me había dado cuenta de la estafa, ¿me entiendes? Yo dije, era mi pareja lo que yo te regalé. La última vez que nos vimos creo que fueron como $400 en ropa porque yo le dije, o sea, tú no puedes hacer esos en vivos con esta ropa, trata si vas a ser el representante, como cosas así, pero me empecé a dar cuenta de pequeñas cositas que que son como alertas, entonces, pero uno a veces no lo cree, ¿no? Uno ve, no, pero si él es una buena persona, no, pobrecito todo lo que ha sufrido, no, que lo persiguen, no, o sea, como que tú misma, como siempre, él se vende como una víctima. Entonces, llega el punto en que tú lo ves así, ¿no? Entonces, yo creo que un problema que tenemos las mujeres es que creemos a veces que podemos salvar a todo el mundo y sobre todo a nuestras parejas. Yo me quedé tranquila, dije, yo sé que todo lo que yo hice, lo hice con amor, lo hice bien. Cuando esto terminó, una de las víctimas me preguntó, porque todas me decían que él era pues muy violento, que las gritaba, y yo les dije, no, oye, a mí no. Y una me dijo, sí, tal persona que vivía con él me dijo que tal día en el apartamento él te gritó y te hizo así con la mano como que te zafó. Y yo como que no caía en cuenta, yo después dije, oye, sí. Y me acordé otra vez que en el carro también me gritó horrible y yo le dije, que yo no estaba acostumbrada a estar en relaciones tóxicas, que me llevara a su casa, porque yo me había estado quedando en su casa para recoger mi carro. Ahí me pidió disculpas, hablamos. En el momento que yo salí de su casa, de Miami, él salió con un amigo y fueron a recoger a María. O sea, salía una y llegaba la otra de otra ciudad. Entonces, cuando yo hablé con las chicas, sí, ese era su modo operandi, tener una persona en cada ciudad. Yo en un grupo de Orlando se había escuchado
A él aquí en Orlando no lo querían mucho, como no querían que fuera el representante. Al principio decían que no, que este señor era simplemente un youtuber, que no tenía estudios, que no tenía preparación, que no tenía absolutamente nada. Yo traté como de que no, pero mire, escúchenlo. Y también me di cuenta en mi propia experiencia de que él llegaba, por ejemplo, se hizo un evento en Tampa y él no hizo absolutamente nada. O sea, yo viajé hasta Tampa, llevé las cosas, el grupo de las personas en Tampa hicieron prácticamente todo. Él llegó después con la persona con la que vivía, que también es una persona reconocida, que estuvo viviendo un tiempo en su casa, en los medios, pues en Colombia. Y esta persona llegaron allá a la foto, al video, ayer fuimos 2, pero hoy somos no sé cuántos, y a comer y ya, porque después me empecé a enterar y con grupos de activistas de otras ciudades como Washington, New York, New Jersey, es más, hace poquito en Miami también me contaron que el tipo llegaba siempre a la foto, pero ¿qué es lo que pasa? Como él tiene tantos seguidores, ¿verdad? Tiene unas plataformas muy grandes, pues mucha gente dice, ok, pues invitemos a Beto Coral para que él, digamos, como promocione esto y diga, pero él lo aprovechaba y él llegaba a la foto. O sea, nunca hizo un cartel, nunca hizo nada. He hablado con muchas personas últimamente y es más, que están en sus grupos ahora y me dicen, no, o sea, esto sigue siendo una mentira. Él no hace absolutamente nada, pero le encanta engancharse Magda, de los demás. él dice y él ha hecho saber y ha insistido en que él pagó las deudas que tenía y que él pidió perdón. ¿Tú qué le responderías a Beto frente a eso? Bueno, al principio, como te dije, yo llegué a un acuerdo con él. Yo llegué a un acuerdo de que él me iba a pagar. Yo no le cobré todo por empatía, ¿sí? Porque yo dije, ok, los 500 que te di para los dientes, lo que esto para lo otro, o sea, que fue mucho dinero. Yo no se lo cobré por empatía. Después, cuando yo me empecé a dar cuenta, yo le dije a él que lo justo era que él me devolviera todo porque si era una estafa. Y él, tú en una carta escribiste que yo no te estafé. Y yo le dije, ¿por qué? Porque no me había dado cuenta de eso. O sea, y eso fue a los 4 días de lo que pasó, ¿me entiendes? Sí, perdón pidió muchas veces. Yo creo que en algún momento, porque yo soy una persona creyente, yo le dije, mira, te perdono. Pero creo que en las pocas veces que yo le dije que lo perdonaba, yo le dije, pero tú no puedes ser un funcionario público. Él, no sé, creo que también a alguna de las otras víctimas, y a mí me lo dijo como, no, oye, es que no, yo no quiero, no voy a hacer más esto, me voy a dedicar a otras cosas. Yo, como prácticamente una promesa de que él no iba a volver a ser un funcionario público, por eso decidimos por nuestra parte dejar las cosas así, pero en junio explotó otra vez toda la bomba porque desafortunadamente una de las víctimas, y no la juzgo, había vuelto con él y nosotras no sabíamos, se seguía hablando con nosotras, nos contaba como que mira, este tipo me escribe, mira todo lo que me dice, mira todo, pero no sabíamos, pensábamos que era que él lo hacía por, como se dice, por molestarle la vida, yo le decía, bloquéalo, no le contestes y ya. Pero él estaba en una relación y al mismo tiempo estaba en una relación con una funcionaria que trabajaba en Chile, que también después se contactó con nosotros en el consulado de Chile, trabajaba allá, se contactó con nosotras y que él le había contado una parte de la historia. Y es que, Juana, él resume todo esto con una infidelidad. No, esto no fue una infidelidad que él tenía una novia y que y salía con otras mujeres. No, todas éramos su pareja. O sea, nos conoció en medio del estallido social, en medio del activismo. Entonces cuando tú te empiezas a dar cuenta de unir, es exacto, nos perfila a las mujeres. Entonces sí es una estafa en todos los sentidos, emocional, económica. Y él dice, no, yo nunca las golpeé, o sea, a mí no me golpeó, las otras chicas creo que no. La otra víctima había dicho que a veces manoteaban, nos empujaban, no sé, la que no quiere hablar, pero por ejemplo, lo que pasó conmigo en mi caso, me contagió unas bacterias de transmisión sexual. Y eso es lo que él dice, que él fue al médico. Yo iba a hablar con él sobre eso cuando nos viéramos aquí, cuando él viniera para pasar la Navidad y el cumpleaños conmigo. Y en ese momento la otra víctima me dijo, mira, es que a mí para tal fecha me pasó esto y esto y esto, y yo, prácticamente lo mismo que yo tengo, pero yo me demoré en darme cuenta porque yo pensé que era una infección urinaria o algo así. Él al principio dijo que él me pagaba, o sea, todo lo resume en dinero, o sea, no, o sea,
te enfermo, yo podría estar en un hospital, pero yo te pago cuánto es. O sea, y no es el hecho, no es el dinero. El hecho no es. Puso tu salud en riesgo Puso y mi la de salud en otras riesgo. mujeres. Exacto. La última vez que yo hablé con él por WhatsApp, que él tengo la prueba de todo lo que le escribí, le dije por todas las cosas legales que yo lo podía denunciar a él. Y yo legalmente lo puedo denunciar por eso. Él puso mi salud en riesgo. Él sabía que la pareja con la que estaba viviendo tenía eso. Y él después me dijo, ay, sí, pero es que eso es raro. Yo creo que fue ella porque es que qué raro que yo no tengo nada. Entonces, como ella tiene, yo tengo lo mismo y él no tiene nada. O sea, es una persona súper manipuladora. Em, pero todo eso lo entendí fue después, lo entendí en terapia, me di cuenta de todos estos abusos y decidimos dejar así porque yo pienso que pensamos que este tipo no va a ser un peligro, buscamos muchas personas para contar nuestra historia, algunas decían que por falta de presupuesto, una de las víctimas se contactó directamente con Daniel Coronel y lo menciono porque tenemos la prueba y le dijo que teníamos un caso de, no sé textualmente, no me acuerdo qué le dijo, pero le dijo que unas denuncias contra Beto Corral y le dijo como que no, gracias, no estoy interesado. Después buscamos a María Jimena Duzán, nos mandó a hablar con la productora de ella, que fue un poco medio hostil con nosotras, y ni siquiera nunca, porque hacía como 2 o 3 semanas le habían hecho ellas una entrevista a él, entonces obvio, como, ay, ¿cómo quedarían ellas? Acabamos de entrevistar a este hombre, todo lo que hace y ahora hacer esto, pues no. Entonces, nunca ni siquiera nos contestaron, Tatiana fue la que se contactó con ella, nunca nos contestaron ni siquiera para decir, oiga, si nos interesa o no nos interesa. Pero entonces tú te das cuenta, es un círculo que lo rodea a él, porque todo lo que, o sea, si no fuera por Uribe, Beto Coral no sería nada. Porque todas esas personas que lo rodean son que tienen enemistades con Uribe o cosas así. Entonces, todo eso tú te vas dando cuenta después de estas violencias, de la manipulación y de todos estos temas. Buscamos también, creo que Vorágine, nos escucharon, pero no nos dieron respuesta, no me acuerdo. Creo que la chica dijo que ellos tenían muy poco presupuesto, que tenían muchas historias y lo entendimos. También después, ingenuamente, volvimos a contactarnos con alguien del equipo de cambio se llama María, no me acuerdo, Fitzgerald, creo que es el nombre, no me acuerdo el apellido de ella, y ella estuvo muy interesada, lo hicimos no nosotras, sino a través de una de las personas que siempre ha estado de parte de nosotras, se contactó por correo electrónico, para que pudiéramos contar nuestra historia, y ella estaba muy interesada, después dijo que iba a hablar en producción, y después volvió, ay, no podemos. Cuando caímos en cuenta, claro, ¿quién maneja cambio? Daniel Coronel. O sea, entonces ahí es donde tú te das cuenta, este personaje está rodeado de muchas personas que, obvio, o sea, que siempre van a tapar y que siempre van a cubrir todo lo que él hace, tanto dentro del movimiento político como tanto afuera. Y no sé, no puedo juzgar, no sé cuáles sean los motivos por los cuales lo encubren, ¿no? También nosotras paramos un tiempo porque nosotras no queríamos, o sea, no hicimos nada porque no queríamos dañar el proyecto político por el que estábamos trabajando en ese momento. Después de eso, que ya ganó las elecciones Petro, empezaron a pasar muchas cosas con él que nos dimos cuenta y ahí fue cuando empezamos a buscar otra vez ayuda, pero bueno, nunca fuimos escuchadas. En el 2023, este señor sacó un libro. Y yo no tengo problema, yo lo tengo bloqueado a él de absolutamente todo. O sea, de absolutamente todo. Este señor sacó un libro y en este libro el consulado de Miami le iba a abrir las puertas como si nada en horas que no eran horas de oficina. Y yo dije, no es justo porque es tan difícil, es tan complicado poder conseguir una cita a veces en los consulados aquí, que a las 2 de la tarde los están cerrando y si le van a abrir el espacio a este señor, ¿por qué? ¿Quién es él? Y no lo hice como víctima, que era en ese momento también, sino como colombiana que vive en el exterior y que sabe lo complicado que es ir a hacer un trámite a un consulado. Escribí muchas cartas con mi nombre, o sea, creo que esta es la segunda vez que
pongo mi nombre porque es que es muy riesgoso. Sabemos la cantidad de personas que están alrededor de él y las bodegas y que este señor puede destruir a cualquier persona en las redes sociales. Entonces el miedo, primero la falta de alguien que nos diera voz, que nos escuchara. Y segundo, el miedo a esto, o sea, el miedo que en este momento tenemos nuestros rostros cubiertos. ¿Me entiendes? Por nosotros, por nuestras familias, por nuestra vulnerabilidad, porque, o sea, es imposible que tú apostando por un proyecto, trabajando por él, te encuentres con una persona como estas y después tú tengas que tener miedo. Nosotras tuvimos que salir de todos los espacios, Juana. Nosotras tuvimos que salir de todos los espacios. Es más, hace poco yo estaba en unos grupos y me sacaron cuando sospecharon que yo era víctima. Empezaron a crear otros grupos donde lo metían a él, pero las víctimas nos tienen como, yo creo que identificadas. O sea, no podemos hacer activismo, no podemos hacer absolutamente nada. Es muy triste que tengamos que hasta que cubrir nuestros rostros para venir a denunciar, cuando el que debería tener vergüenza es él, cuando el que hizo todas estas cosas en contra de mujeres que lo único que queríamos era ayudarlo, apoyarlo y luchando por un país, debería ser él, pero no, él tiene todo en bandeja de plata. Personas que trabajan para él, personas que por qué motivos lo defienden, y es muy difícil, pero aquí estamos, somos reales. Sí, con miedo, con de pronto un poco de temblor en la voz, pero decir ya no más. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir callando. Porque vamos a permitir que un ser humano como estos, y esto no tiene que ver como pareja. Como pareja, yo a ese señor lo superé hace mucho tiempo, porque ¿quién no supera un ser como esos? Sino es que no podría quedar tranquila en mi corazón y en mi conciencia que una persona como estas vaya a un cargo público tan importante como esos. Y cuando yo como pareja pude conocer muchas cosas, muchas aristas de él, y él no lo hace él no lo hace por el país. O sea, quisiera decir algo, es una prueba, pero no sé si después ese señor se me viene con toda, de algo tan simple, de que un día me dijo, es que hoy soy chofer, pero el otro año voy a tener un chofer. Entonces, porque él se veía ganador. Él se veía ganador. Y tengo la foto, que él me mandó una foto, un selfie, se tomó un selfie con la camioneta con la que él hacía, comillas, Uber atrás, o cuando hacía Uber, porque a veces sí lo hacía, y me dijo, hoy de chofer, pero el otro año voy a tener chofer. Entonces, ¿qué es lo que este señor quiere? Tener chofer, el dinero, las ventajas y todo esto. Entonces yo dije, no, o sea, necesitamos una persona, primero que tenga los estudios, que al menos haya estudiado política, que al menos se defienda en el inglés o en el idioma del país en el que vive, porque se supone que es una persona que vive fuera de Colombia. Pero él no, ni moralmente, ni éticamente, en ningún punto una persona puede decir, y esto es súper revictimizante para nosotras como víctimas y como personas que vivimos en el extranjero, en el mismo país que él vivimos, o sea, imagínate, esta persona, mi representante, no, creo que es terrible, o sea, es... Magda, tú dijiste algo hace un momento que me hace pensar justamente en esta frase que se volvió viral y que se volvió muy importante por el caso de Giselle Pelicot, y es que la vergüenza tiene que cambiar de bando. No es justo que quienes han sido víctimas, que quienes han denunciado sean quienes se tienen que tapar el rostro. No es justo que quienes han sido víctimas tengan que quedarse calladas y sean excluidas de los espacios de participación política. Y lo que me parece más grave, revictimizante, doloroso, es que no es normal que las víctimas sean las que tienen y sienten miedo en este momento. Yo quisiera, mujeres, que ya que vamos cerrando esto, me parece muy importante mandar el mensaje de, no, porque siempre dicen, ay, pero ¿por qué no denuncian? Porque no existe penalmente, entonces una denuncia por estafa, por maltrato, por abuso, por violencia. Pues miren, si estas mujeres que llevan años tratando de ser escuchadas, primero les han cerrado las puertas, no las han escuchado, pues imagínense cómo
es el proceso de poder denunciar. O sea, cuando estás en contra y denunciando a alguien que tiene y controla muchísimo poder, que está protegido además por periodistas que son muy importantes, por partidos políticos, y finalmente pues este tiene que ser el llamado a que a las víctimas las tenemos que escuchar. Esto no es, ay, es que queremos hacer algo en contra del no, es simplemente la verdad y que se escuche a las víctimas. Y ustedes decían, pero mujeres, ustedes, ¿cuál sería el mensaje, el último mensaje que quieren dejar hoy, aquí, en este momento? Ah, ok, yo como Tatiana, yo invito a las personas que nos escuchan a que si saben de más víctimas, les creen y que las apoyen para que ellas tengan el valor de salir a denunciar, y si alguna fue víctima de este señor y si nos está escuchando en este momento, que por favor denuncien, porque la vergüenza, como tú dijiste y dijo Magda, tiene que cambiar de bando y eso es para todo, ¿no? Entonces, como que esa es la reflexión de lo que nosotras tenemos. No sé si las otras muchachas quieren hablar. Bueno, sí, yo creo que estoy de acuerdo con Tati, la reflexión es esa, y también que tenemos que empezar a ver a qué personas es que estamos en realidad dándole voz, ¿sabes? Es como que a veces vemos esto tan bonito, se pintan por fuera de una manera, pero lo que se ven en las redes sociales, gente no es el 1% de lo que las personas son atrás. O sea, no es en realidad su carácter, su forma de ser, cero. O sea, la mayoría de estas personas tienen unas aristas completamente locas, manipuladoras, y por eso muchas veces insisto y no juzgo a las personas que no nos han en cierta manera creído, porque pues obvio, cuando tú le crees a una persona que tiene tanto poder, tienes que empezar a cuestionarte, o sea, como que si empiezan a decirse en cosas, tienes que cuestionarte cuál es la verdad, para empezar por ahí. Y en segundo lugar, para terminar, yo sí creo que una persona como estas, o sea, quiero que las personas pongan su mano en el corazón hoy, y no hablo desde la rabia ni desde el odio, estoy tratando de hablar desde el amor por mí misma, del amor por las otras víctimas, por las que están y por las que no están en este en vivo, de que de verdad, o sea, pónganse por favor un segundo en nuestros zapatos, cómo se sentirían ustedes, los que viven en el extranjero, que una persona como estas sea su representante. O sea, eh, piensen bien en quién votar, estudien bien, lean bien, no voten simplemente por pasiones. Y esto no es porque sea un tema político, pero es súper revictimizante que un ser humano como estos vaya a ser mi representante. Muchas gracias por el espacio, por la oportunidad, y bueno, esperamos que haber alzado nuestra voz hoy no se vaya a convertir en un infierno para nosotras ahora. Pero creo que la justicia y de mi parte Dios está del lado de nosotras. María, ¿tú quieres decir algo? Pues mira, el único mensaje o lo único que yo puedo agregar a todo esto es que detrás de estas cámaras hay seres humanos y que seguramente estamos muertas de miedo, que no sabemos si va a existir después un montón de revictimización después de contar nuestras historias. No sabemos las reacciones ni lo que vaya a pasar, y eso nos asusta, eso nos da miedo, pero aún con miedo lo estamos haciendo. Nos lo nos debíamos esta oportunidad de poder contar nuestra historia, de poder, sí, de alguna manera resignificar nuestras historias, y lo hacemos por nosotras, lo hacemos por otras personas. Y pues nada, que cada persona que nos haya escuchado hoy, con que hagamos conciencia en una, yo siento que hemos hecho mucho. Y así es este trabajo, así nos toca, y es poco a poco, pero es muy valioso, y nada,
lo valoro mucho y de verdad agradezco un montón haber podido tener esta oportunidad. Mujeres, las abrazo, las acompaño y por último yo quisiera contar que, porque a mí me pasó algo con Beto Coral, y es que cuando salí a defenderlas, pues tuve unas olas de violencia digital muy fuertes en las redes sociales, iniciadas por el señor Beto Coral y todos sus grupos de seguidores. Fueron días de ataques en las redes sociales, de calumnias en las redes sociales hacia mí por acompañar y proteger y escuchar a las víctimas de violencias basadas en género. Entonces es un tipo que tiene además una forma de operar también en sus redes sociales para atacarnos a las mujeres feministas, para hacer olas. Eso se llama violencia digital, eso existe, es un delito, pero entonces por eso es tan importante que lo hablemos. Yo a ustedes las acompaño ayer, hoy, mañana y siempre. Son unas mujeres muy valientes de estar aquí hablando, de estar combatiendo esos miedos, pero entonces acuérdense que no están solas, ahí me tienen a mí y estoy segura que a muchas otras personas que las acompañamos, las queremos y las abrazamos. Gracias por estar hoy aquí, lo mínimo que les debemos es estar aquí por ustedes y para ustedes. Gracias, Pablo, por abrir este espacio tan importante que después de muchos años de insistir, pues hemos logrado que se escuchen estas voces tan importantes. Entonces, bueno, aquí les dejamos estas historias, escuchen, saquen sus conclusiones y ya siempre es muy importante escuchar todas las historias y todas las voces de una misma historia. Un abrazo muy grande. Gracias a ti. Muchas gracias, Pablo, y a ti, Juana.